nuestro medio no es muy frecuente, debido a que esta parasitosis o el parasitomismo no está muy difundido entre los animalitos, ¿no? Si bien existe los programas de desparasitación, el cuidado que ya se tiene con los animales, hace que esta parasitosis sea poco frecuente, sobre todo en nuestro medio, pero en el trópico, en lugares cálidos, es bastante frecuente. En lugares donde hay arena es bastante frecuente, ¿ya? Es una parasitosis donde el hombre actúa como hospedador intermediario accidental. Sin embargo, los parásitos que alberga son, ¿no es cierto?, parásitos de los mejores amigos, ¿no?, tanto del gato como del perro. En esta oportunidad vamos a hacer una mención rápida de estas zoonosis, que son parásitos de los animalitos y que se asemejan en cuanto a patología, en cuanto a ciclo biológico, a los parásitos que normalmente nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Una de las patologías, las patologías se conocen con el nombre de larva migrans, tanto cutánea como visceral. Dependiendo de los parásitos, pueden ser cutánea o puede ser visceral. Larva migrans, su nombre dice larvas migrantes, ¿no es cierto? Vamos a empezar por la larva migrans cutánea. Es una geohelminthiasis que forma parte del complejo síndrome de las larvas migratorias. Nosotros a lo largo de la parasitología que estamos viendo ahora, nematelmintos, vemos que muchos parásitos ingresan por la piel, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, no sé si habrán tenido la oportunidad ya de haber visto estronquilosis estercolales teóricas, ¿sí? ¿No es cierto? Estronquilosis estercolales es una larva migrans espontánea o esporádica. ¿Por qué? Porque cumple el ciclo biológico este parásito, Strongyloides estercolales. Sin embargo, tiene una característica que se han llevado en clases, ¿no es cierto?, que es la larva que migra espontáneamente, o digo temporalmente, para luego continuar su ciclo biológico y continuar con el ciclo de luz. En este caso no logran cumplir ese ciclo y por eso se llama síndrome de las larvas migratorias. Es una enfermedad parasitaria denominada larva migrans cutánea o dermatitis verminosa rectante. ¿Qué quiere decir dermatitis verminosa rectante? Que se produce una lesión a nivel dérmica por la migración de estos parásitos, que son serpiginosas o verminosas, ¿no es cierto?, en forma de S, y que van avanzando de acuerdo a la motilidad que tienen estas larvas. Dos son los parásitos importantes: Ankylostoma caninum y Ankylostoma brasiliensis. Estos dos parásitos, ¿no es cierto?, son los parásitos anquilostomidios de los perros y de los gatos. Nosotros ya hemos llevado Ankylostoma duodenal y Necator americano, han llevado ya eso en clases, ¿verdad? Son parásitos que viven en el intestino delgado del humano, ¿no es cierto?, producen anemia, tienen dientes, tienen placas cortantes dependiendo de la especie, ingresan por la piel, ¿no es cierto?, las larvas filariformes, cumplen un ciclo biológico con el ciclo de luz, producen neumonía de Loeffler, que ustedes ya saben eso en Ankylostoma. Estos anquilostomas son primos hermanos del Ankylostoma duodenale y del Ankylostoma Necator americano, y producen la misma sintomatología y el mismo ciclo biológico, pero en los animales. Obviamente los perros no van a estar tosiendo, no escuchamos toser a los perros, pero tienen que hacer. ¿Es por qué? Porque las larvas están pasando por los pulmones de los perritos o de los gatitos. Sin embargo, ahí cumplen el ciclo biológico completo. Y cuando son eliminados en las heces fecales a través de los huevos, estos anquilostomidios, al igual que el Ankylostoma duodenale y Necator americano, desarrollan las larvas, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, las larvas rhabditoides primero y luego las larvas filariformes. Estas larvas filariformes son la forma infectante de estas especies para el perro y para el gato. Pero estas larvas filariformes pueden invadir la piel del humano. Tienen esa capacidad de, por penetración activa, entrar a la piel,
pero no van más allá de la dermis, se quedan en la dermis. Por eso se llama, ¿no es cierto?, dermatitis verminosa irritante. Ahí se quedan las larvas filariformes, no son capaces de penetrar al tejido y llegar a los vasos para cumplir el ciclo de luz. Por lo tanto, se rompe el ciclo biológico, ¿no es cierto?, y se convierte el humano en un hospedador intermediario accidental. Estos parásitos, sin embargo, no mueren rápidamente. Quieren buscar entrar en el organismo y empiezan a formar, ¿no es cierto?, surcos o levantamientos a nivel de la dermis, ¿no es cierto?, que son muy pruriginosas. Y de ahí el nombre de larva migrans cutánea, porque estas larvas migran a través de la dermis, a nivel cutáneo, ¿no es cierto? Entonces, estos dos, Ankylostoma caninum y Ankylostoma brasiliensis, son los principales agentes etiológicos y se encuentran en áreas contaminadas por heces de gatos y perros. Entonces, parasitosis es el cuadro ocasionado por los estadios larvarios de los nematodes, Ankylostoma brasiliensis y Ankylostoma caninum. Hay otros, como el Ulcinarias stenocéphala y el Ankylostoma tubaiforme. Varios anquilostomas de otros animalitos mamíferos. Cumplen su ciclo directo en animales y parasitan accidentalmente en el humano por penetración activa a través de la piel interna. Lo mismo que hacen, ¿no?, las larvas filariformes de Ankylostoma duodenale o Necator americana. Así está. El ciclo de vida. Los parásitos adultos, tanto Ankylostoma brasiliensis o caninum, se encuentran en el intestino delgado de los perros y gatos. Copulan, ponen huevos y salen con las heces fecales. Al ponerse en contacto con la tierra húmeda, los huevos maduran y eclosionan las larvas L3, ¿no es cierto?, larvas filariformes. Estas larvas penetran por la piel del hombre, que no es su huésped habitual, y no realizan su ciclo normal, sino que reptan por la piel produciendo este signo. En los perros y gatos, que son sus huéspedes normales, sí llegan al intestino delgado, donde se transforman en adultos para cerrar el ciclo. Producen exactamente lo mismo que producen en el ser humano las larvas o los parásitos que he mencionado. Ahora, los parásitos adultos de estos parásitos presentan características morfológicas semejantes a los anquilostomidios de humanos, con una longevidad promedio de 6 a 18 meses, ¿no? Más de 2 años, o casi 2 años de vida tienen estos parásitos. Los huevos eliminados en las heces fecales eclosionan bajo condiciones adecuadas de temperatura, humedad, oxigenación. Ya saben ustedes, lo mismo que pasa en el Ankylostoma normal. Y después de 2 mudas, ¿no es cierto?, se encuentran en la tierra las larvas filariformes o larvas L3, las cuales son las formas infectantes con una supervivencia de 6 meses aproximadamente. Viven ese tiempo, o sea, son infectantes por ese tiempo. Los huéspedes definitivos, perros y gatos, se infectan por vía cutánea, oral, transmamaria y transplacentaria. Porque no ocurre en el humano, ¿no es cierto? Pero en los animalitos, en los gatitos y en los perritos, puede pasar por la leche o bien por la placenta. Por eso es que muchos perritos nacen ya infectados con estos parásitos. Desarrollando la forma adulta en el intestino, ¿no es cierto?, de canes y felinos, madurando más o menos en 4 semanas. Ese es el ciclo biológico de estos parásitos en los gatos y en los perros. Mucho no nos interesa, es más de interés de veterinarios. Sin embargo, el hospedador intermediario accidental es el hombre. Las larvas no pueden desarrollar su ciclo completo, limitándose a migrar por las capas superficiales de la piel.
durante semanas o meses, tienen buen tiempo de vida, ¿no es cierto?, hasta 18 meses, dejando un rastro signos con la piel. Entonces, miren, a esto se llama larva migrans superficial o débil. Es constante. Desaparece un tiempo, ¿por qué? Porque los macrófagos, los linfocitos y los eosinófilos atacan, producen prurito, se pierde un tiempo la larva y otra vuelta empieza a producir hasta que la larva muere o bien se hace un tratamiento. Ahora, el prurito es intenso, ¿ya? El hecho de encontrar estos surcos, estos levantamientos a nivel de la piel, ya llama la atención porque además es pruriginoso. ¿No? Uno piensa que colgando con un alfiler puede encontrar algún gusanito, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los parásitos son microscópicos. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico, ya saben, clínico epidemiológico, saber que hay perros, gatos, que hay la enfermedad, hay la parasitosis, hay las condiciones para poder adquirir esta enfermedad, generalmente en las playas, en lugares donde hay arena, en los parques, donde los perros defecan, ¿no es cierto? Y los gatos también, y ahí dejan sus parásitos. Entonces, muchas veces, inclusive, haciendo una biopsia de esto, haciendo un corte, no logramos ver a los parásitos, ¿no? Porque van migrando, no sabemos si están aquí, están produciendo una dermatitis rectal. Esta enfermedad ustedes la van a ver con mucha frecuencia en el oriente, Santa Cruz, Benipán. Aquellos que van a la playa, Lima, qué sé yo, Chile, Argentina, en las playas, ¿no?, van a encontrar con frecuencia esta parasitosis. ¿Ya? En nuestro medio diagnosticamos muy poco, pero sí en el oriente. Ahí está el anquilostoma brasiliense, si ustedes ven, también está munido en su parte oral por dientes, ¿no?, por pares de dientes. Primo hermano de anquilostoma duodenal. Anquilostoma brasiliense no es un parásito humano, es un parásito de perros y gatos. Y no se olviden la dermatitis que produce, por eso se llama larva migrans. Fácil, este temita es bastante fácil porque ahí está el ciclo biológico, ¿no es cierto? La larva rabitoide se convierte en larva filariforme, entra por piel de los gatitos, se produce todo el ciclo que no lo vamos a ver porque eso es estudio de veterinario, pero produce exactamente lo mismo que anquilostoma duodenal. Entonces, en sus heces, tanto parásitos hembra y macho copulan en el intestino delgado, botan huevos larvados, ustedes ya conocen las larvas de las ursinarias, o los huevos, perdón, de ahí emergen la larva rabitoide hasta convertirse en larva filariforme. Y accidentalmente, obviamente, el humano se va a adquirir si está en zonas donde existen estas larvas. O sea, pueden estar en la piel, en la mano, en los codos, muy rara vez a nivel de la cara, ¿no es cierto? Codos, brazos, nalgas, es donde más vamos a ver. Vamos a la patogenia. La forma larvaria de Anquilostoma caninum produce cisteinproteinasa, o sea, son enzimas que van a producir la destrucción de las células de la dermis para poder avanzar, ¿no? Metalproteinasa y hialuronidasa, ustedes saben que son enzimas citolíticas, y un factor inhibidor de adhesión de los neutrófilos. ¿Para qué? Los inhiben los neutrófilos para que estos no los destruyan, ¿no es cierto? Son parásitos que miden escasas micras, 150, 200 micras. ¿Ya? Los cuales podrían explicar los mecanismos patogénicos involucrados en la penetración. Por eso penetran, producen prurito, y gracias a estas enzimas es que bloquean a los neutrófilos y son capaces de penetrar. Obviamente podemos encontrar eosinofilia, no alta, porque el eosinófilo es una célula de la sangre que se presenta en las parasitosis y en los procesos alérgicos. Entonces esto, al producir una reacción, porque produce una reacción alérgica, la piel es bastante sensible para la alergia, a alergenos, entonces hay una eosinofilia, ¿no es cierto? En los cortes histológicos por donde migran las larvas, se observan eosinófilos y células mononucleares, tratando de eliminar el parásito. Pero gracias a estas enzimas no son posibles ser digeridas. Los signos y síntomas pueden presentarse durante el transcurso de la primera semana
o hasta 50 días después de la exposición. O sea, uno puede viajar, digamos, al oriente, puede ir a las playas, y una vez que llega acá, ¿no es cierto?, se produce. Quien les ha tenido un cuadro de dermatitis o larva migrans, ¿no es cierto?, con un contagio en las playas, ¿no?, a nivel de codos. Entonces, pensaba que era un proceso simplemente alérgico, pero se han hecho cortes histológicos repetidamente con el patólogo y se ha determinado que eran larvas migrans. O sea, es fácil contaminarse. Y cuando se manifestó después de mucho tiempo de haber viajado, ¿no es cierto?, no es inmediato, en algunos casos a la semana. Los sitios anatómicos afectados con mayor frecuencia, obviamente, son los pies, los tobillos, los glúteos, manos, tórax, antebrazos y solamente boca y labios. La lesión inicial, una pápula rojiza, es decir, como si fuera una picadura de una pulga, pápula, ¿no?, rojita, pruriginosa, o una dermatitis inespecífica, ¿no? Hay prurito, no sabemos a qué puede ser, con evolución de 2 semanas. Y a partir de ello ya empieza a formarse los surcos o los solevantamientos por la migración de las larvas. El hallazgo típico es el trayecto serpinginoso indurado, por eso se llama solevantado, indurado como un cordón que hace relieve único o múltiple, dependiendo cuántas larvas han echado, causado por la migración larvaria. Hay reacción inflamatoria que en raras ocasiones va más allá de la capa basal. Pero eso sí es posible que pueda entrar por el rascado. El rascado es intenso y muchas veces se impetiginiza. ¿Qué quiere decir eso? Que se contamina con nuestras bacterias de la piel, los estafilococos, ¿no? Entonces al rascarse se impetiginiza y se empieza a formar surcos de pus. Entonces eso significa que hay una larva migrans impetiginizada, ¿de acuerdo? Avanza más o menos a 3 centímetros por día, prurito intenso, eritema, se pone roja la zona, y erupción vesiculosa. Muchas veces hay ampollitas alrededor de los surcos. Vean las varias imágenes de larva migrans cutánea en la pierna, en el pie, ¿no?, en el dorso del pie, en el tobillo. Entonces lo único que nosotros tenemos que ver es estas imágenes, saber que se trata de larva migrans y cuáles son los agentes etiológicos. Pare de contar. Ahí se da obviamente antiparasitarios, se dan lociones antihistamínicas para poder aliviar las molestias, pero sí se responden muy bien a los antiparasitarios. Ahorita vamos a ver cuáles son. Miren ahí en la rodilla, en los dedos de la mano, y son surcos característicos. En el caso de Strongyloides stercoralis, ¿no es cierto?, esta migración es más sutil, más suave, no es tan surcos tan solevantados como el caso de estas larvas. Además es pasajero, ¿no es cierto? Eso también van a recordarse porque la Strongyloides stercoralis produce una especie de larva migrans. Miren en los niños, esto ya es impetiginizado, ¿no? Ha habido surcos, no todo esto son, aquí seguramente se han formado la migración larvaria, y por el rascado lo que se ha hecho es infectarse con el estafilococo de Monocytosis, impetiginizado. Generalmente los surcos son simplemente así, pero el rascado es tan intenso que logramos producir algunas lesiones, ¿no es cierto? Ahí está la sintomatología. Dermatitis no específica, no sabemos a qué se trata. La lesión típica son los surcos, ¿no es cierto? Primero una pápula eritemiatosa, un nodulito rojo que escuece, después la lesión migratoria, que avanza de 1 a 3 centímetros por día. Pueden formarse ampollas, vesículas alrededor por el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y cuando ya hay pústula quiere decir pus, ¿no es cierto?, con signos de inflamación, fogosos. Eso es porque ya se ha impetiginizado. Entonces, más o menos, esta sería la evolución desde el momento en que entra el parásito hasta el momento de la sobreinfección con bacterias por el rascado. A veces es inespecífica, o sea, no sabemos a qué se debe.
que lo tenemos que utilizar. Este es el diagnóstico. El cuadro clínico usual, aunado al antecedente de contacto directo con la piel, con suelos contaminados, con excretas de perros o gatos, orientan al diagnóstico. O sea que el diagnóstico de esta parasitosis es clínica epidemiológica. ¿Está claro? La biopsia de piel, necesaria para identificar la especie del parásito, tiene poca utilidad práctica, poca, porque a veces no encontramos, ¿no? Además, con cierta frecuencia es negativa, les decía. Se hacen biopsias hay que repetir para encontrar las larvitas. El diagnóstico serológico utilizando el método de ELISA es de uso frecuente. Cuando sospechamos y queremos determinar si realmente se trata de larvas migras, ¿no es cierto?, hay que usar el ELISA con antígenos especiales. Antígenos específicos para Ankylostoma brasiliensis o Ankylostoma canino. ¿Está claro? O brasiliensis. Pero ya viendo los surcos, viendo los canales que van formando estos parásitos, ¿no es cierto?, los sobrelevantamientos y el prurito, el diagnóstico es clavado. No hay dónde perderse. Va a ser más dificultoso, y ahorita les voy a contar cómo se encuentra cuando hablemos de larva migrans profunda, ¿ya? Esta es superficial, esta es fácil. Entonces esta imagen es fácil de acordarse. Miren, en la playa los niños jugando en la arena, y ustedes van a ver los perritos abundan en la playa, y obviamente se mantiene el ciclo biológico, ¿no? Entonces vean ustedes el perrito, la eliminación y todo el ciclo biológico que ya hemos visto. Hasta ahora sí, por alguna razón el humano tolera el prurito y solamente no usa antiparasitarios, solamente usa antihistamínicos, antipruriginosos. Obviamente el parásito con el tiempo va a morir, ¿no? Pero va a tardar por lo menos un año y medio teniendo esa patología, que no se va a complicar salvo se infecte. He hecho un corte histológico ya para ver las larvas a nivel de verdes, ¿no? Las larvitas. Ahí van avanzando y ahí se quedan las larvas filariformes. Vean ustedes, hay tratamiento. El medicamento de elección, el albendazol. Dosis de 400 miligramos día durante 3 a 5 días. Albendazol. También sirve la ivermectina. Se usaba harta la ivermectina, ¿no? ¿Para qué? Para el COVID. Dosis única de 200 microgramos por kilo peso. Y el tratamiento sintomático con el uso de antihistamínicos. En casos de excesivo prurito es necesario usar antihistamínicos. Y antibióticos en los casos que sea sobreinfectado, ¿no? Cuando hay prurito se forma pus, se hace formar pústulas y ahí obviamente hay que dar antibióticos. Fácil, este temita es fácil. En el examen habrá una pregunta máxima, es demasiado sencillo. La profilaxis. En zonas endémicas, tratamiento periódico de perros y gatos a partir de las 4 semanas de edad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta parasitosis puede ser heredada de la madre por la placenta o por la leche, ¿no es cierto? Desparasitación periódica mínima 2 veces al año. Evitar el acceso de los animales a áreas de juego como playas de arena. Educación a la población en la crianza e higiene de sus mascotas y eliminación adecuada de sus excretas. Voy a actuar y hay una ley, ¿no es cierto?, que nos indica que debemos limpiar las excretas de nuestros animales. Hay lugares específicos para hacer pasear y que los pecitos hagan sus necesidades. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Súper sencillo. Ahora, la larva migrans visceral es otro parásito, pero que en vez de entrar por la piel, entra por vía oral. Estas son parientes del Ankylostoma duodenale o del cántaro americano, no se olviden. Pero el que va a producir larva migrans visceral es un parásito que entra por vía oral. Ahora, ¿quién es el agente etiológico? Son los ascaris del perro y del gato. Hemos visto en la práctica de ascaridiosis, ¿no? Hemos visto unas larvas de perro. Entonces, no larvas, sino gusanos adultos de perros, ¿no es cierto? Son primos hermanos de nuestros ascaris nucleicoides.
Es decir, que el perrito tiene sus lombrices y que ingieren estas lombrices, ¿no es cierto?, al ingerir huevos larvados, ¿no es cierto? Igual que Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un geohelminto. Este parásito también es un geohelminto. ¿Por qué? Porque requiere madurar en la tierra y hacerse infectar. ¿Ya? El parásito se llama Toxocara. Toxocara catis o Toxocara canis, dependiendo si es del perro o del gato. ¿Están de acuerdo? Entonces el perrito tiene la misma sintomatología, el mismo hábitat, vive en el intestino delgado de los animalitos, la hembra y el machito de la Toxocara cruzan y eliminan huevos embrionados, los mismos que van a madurar en el medio ambiente. Ustedes ya saben, con Ascaris lumbricoides, solo que aquí varía el parásito, es la toxocariasis. Ahora vean, la toxocariasis es un problema de salud pública cuya magnitud no ha sido bien definida. En nuestro medio es probable que haya. ¿Por qué? Porque en las desparasitaciones que se hacen a los perritos botan los Ascaris, sus Ascaris, que no son Ascaris, sino se llaman Toxocara. En una práctica de laboratorio hace 2 semanas, nosotros pasamos clase en laboratorio clínico y trajeron heces fecales de perro, ¿ya? Y encontramos toxocariasis. Pero el diagnóstico no es fácil. No es fácil. Ahora vamos a ver. La larva migrans visceral, la estrella interna, es usualmente una enfermedad más frecuente en niños de 1 a 5 años, porque juegan en la tierra, obviamente, los cuales tienen antecedentes de geofagia opica. ¿Qué es la geofagia opica? Ese deseo y esa necesidad de ingerir tierra. ¿Ya? Es muy frecuente en Ascaris lumbricoides, es muy frecuente en Strongyloides estercorales, es muy frecuente en Ursinarios, en Trichuris trichuga. Todos esos nematelmintos producen geofagia opica. La larva migrans ocular se ve en niños mayores entre 5 y 10 años y adultos. Poco frecuente, ¿ya? Muy rara larva migrans ocular. La prevalencia obedece a que la transmisión se ve favorecida por la humedad y una temperatura ambiental alta. Entonces, es mucho más frecuente, se transmite con más facilidad en lugares húmedos y cálidos. Ayuda, como el Ascaris lumbricoides, Trichuris, ustedes saben, es mucho más frecuente en lugares cálidos, ¿no es cierto?, en nuestro país. El agente causal de la larva migrans visceral responde a Toxocara canis, más frecuente el Ascaris del perro, Toxocara catis, Toxocara felis y Toxocara leonino. El catis y el Toxocara canis son los más frecuentes. Es una zoonosis, ¿por qué? Porque es Ascaris de los perritos y de los gatitos, y el hombre comparte, ¿no?, como hospedador intermediario accidental. Después de una larga permanencia, el parásito no puede llegar a su estadio adulto y muere, fallece en la cavidad peritoneal. Por eso se llama visceral. El ciclo biológico de Toxocara es idéntico al que se produce con Ascaris lumbricoides venenosos. Es exactamente igual. Los perros jóvenes pueden adquirir la infección por ingesta de huevos infectantes, vía transplacentaria o por ingestión de larvas encapsuladas en tejido de huéspedes paraténicos, o sea, roedores, ¿no es cierto? Algunas veces los perritos, los gatitos, bueno, comen roedores. Los perritos a veces ingieren otros animalitos, ¿no es cierto?, tienen mucha hambre, y pueden adquirir las larvas a través de la ingesta de larvas, pero es más raro. Entonces las larvas son idénticas, son similares a las larvas filadiformes, ¿no?, de cualquier otro parásito. Puede ser de Toxocara, puede ser de Ursinarias, es muy parecida, ¿no? Entonces, síndrome producido por larvas de lombrices intestinales del perro y el gato, cuyo género es Toxocara. Pregunta de examen, eso sí tienen que saber. ¿Cuál es el Ascaris del perro? Toxocara canis. Del gato, Toxocara canis. Fácil, ¿no es cierto? De mí también sencillo. Ahora vamos al ciclo biológico. ¿Qué va a pasar? El perrito tiene su toxocariasis, sus Ascaris, eliminan los huevitos, están en la tierra, fecundan, ya son fecundantes, o sea, son infectantes, y el hombre ingiere estos huevos de Toxocara larvado.
ya sea en el agua, en el alimento o contaminando la mano con esto, ¿no es cierto? La larvita que sale del huevito sale en el estómago y migra dentro de la mucosa del intestino delgado. Exactamente lo que ocurre con la larva L3 de Ascaris lumbricoides. Usted sabe que perfora la mucosa, entra a la submucosa y por vía sanguínea cumple el ciclo de luz, ¿verdad? Bueno, aquí perfora la mucosa, submucosa, entra a la muscular, perfora la serosa y cae a la cavidad peritoneal, a la larva. No se va, no entra a los vasos, no cumple el ciclo de luz, va y se entra hasta los órganos, entra a la cavidad peritoneal, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos niños la infección puede no ser suficiente para alcanzar un umbral de reactividad y no haber síntomas presentes. Esta forma clínica ha sido considerada inaparente o larva migrans oculta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la invasión de las larvas, ¿no es cierto?, no da ninguna sintomatología, no es una infección suficiente para que haya clínica, pero hay las larvas ahí, que puede ser un hallazgo anatomopatológico, ahorita les voy a explicar cómo es eso, y obviamente se llama larva migrans oculta, ¿no? Nunca se llega a enterar, por eso el diagnóstico de larva migrans visceral es difícil, En el hígado, como viaja por el peritoneo, se va y se pega al hígado, pero no lo invade al hígado, sino se va a pegar al parénquima, a la cápsula de Gleason que está por afuera, y va a ir a formar, ¿no es cierto?, granulomas, es decir, una reacción de neutrófilos y macrófagos que tratan de eliminar, pese a que el parásito no va a invadir, y se forman granulomas, pequeñas bolitas fibróticas, que está lleno de neutrófilos y macrófagos. Eso se llama un granuloma. Se forman células gigantes de largas, y estas van a tratar de querer fagocitar al parásito y se forman los granulomas. Los granulomas, piensen ustedes, es una manifestación clínica de defensa del organismo frente a cualquier noxa que trata de deshacer, ¿ya? Por ejemplo, hay granulomas pulmonares en tuberculosis, por ejemplo, o granulomas renales por cáncer. Son células que el organismo trata de defender y forman nódulos. A eso se llaman granulomas, ¿de acuerdo? Y son blancos para la adherencia de bacterias, como el Staphylococcus aureus. Eso nos puede dar una complicación. Se ha descrito granulomas hepáticos eosinofílicos sin reconocimiento del parásito. El parásito ya ha desaparecido, pero se queda el granuloma. Por eso el diagnóstico de esta parasitosis es difícil, no se hace un diagnóstico fácil. Ahí está, miren, los ascaris son exactamente iguales, como han visto en la práctica, son más delgaditos, ¿no? Toxocar, se han mostrado en prácticas. Son más delgaditos, miren, menos tamaño que nuestros ascaris, 4 a 6 centímetros. Y miren, los huevitos son exactamente iguales a los huevos de Ascaris lumbricoides. No tan mamelonados como los de Ascaris lumbricoides, pero muy semejantes. En cuyo interior se encuentra la larva, ¿no? O el embrión. Lo mismo que las uncinarias, la brasiliensis, Ankylostoma brasiliensis, lugares de arena son importantes donde los perritos van a depositar o donde hay tierra, ¿no es cierto?, sus heces fecales, y en los cuales va a eliminar los huevos y van a desarrollar. La morfología es exactamente igual, miren, 3 labios, ¿no? Ascaris lumbricoides tienen 3 labios. Se fija la mucosa, se alimenta, tienen factores foliatriz, acción patógenos foliatriz, los perritos son delgaditos, flaquitos, raquíticos, desnutridos. Y ahí vean que ese es el huevito de Ascaris lumbricoides que se encuentra en las heces fecales de los cardos. Hay que tener práctica para ver y no confundirse con otro parásito. Ahora, obviamente, los veterinarios que hacen estudio en las heces fecales de los animales son muy expertos en reconocer estos huevitos, ¿no es cierto? Nosotros casi no vemos, en laboratorio casi no se ve,
pero sí en prácticas en nuestra universidad, como tienen que estudiar los muchachos, hacer certificados de aves, certificados de perros, y hemos tenido la suerte de encontrar toxocaria. La enfermedad está presente. ¿No es cierto? Ahí está el ciclo de la toxocariasis, penetran al intestino y hacen migración. Se llama visceral porque pueden ir por la cavidad, pueden irse al páncreas, pueden irse al vaso, pueden irse a los riñones, pueden ir a los pulmones, ¿no es cierto? El sistema nervioso central y más es casi poco probable. Generalmente estas larvas les gusta migrar por el espacio peritoneal. Ahí es donde generalmente se encuentran los granulomas, ¿no? Yo nunca he visto un caso o he escuchado un caso de toxocariasis o larva migrans visceral a nivel de corazón, pulmones, no he escuchado ni hemos leído. He tenido mucha experiencia cuando estudié en el exterior, sobre todo en Chile, es muy frecuente la toxocariasis. Y he tenido la suerte de hacer diagnóstico de esta enfermedad en clínica. O sea, cuando estábamos haciendo pasantía por consultorios, ¿no? Yo en mi vida de profesional aquí habíamos hecho un diagnóstico de toxocariasis, ¿no? Y es difícil, hasta la fecha no se hace. ¿Ya? Antígenos para toxocariasis creo que no tenemos porque es una enfermedad que se puede sospechar dependiendo la epidemiología. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Si ustedes van a Lima o van a Chile o a la Argentina, ¿no es cierto? Hay una gran población de gatos. Estoy hablando de países vecinos. Gatos. En La Paz y en Bolivia también hay gatos, pero no en la cantidad que hay en esos países. ¿De acuerdo? Entonces vamos a retroceder en años y en esos países se estudiaba y se diagnosticaba con mucha frecuencia una enfermedad de los gatitos, que ustedes lo van a llevar más adelante, y que se llama toxoplasmosis, la toxoplasmosis, ¿no? La toxoplasmosis ya se diagnosticaba en esos países porque la toxoplasmosis es una enfermedad que da una clínica muy importante, sobre todo en las mujeres, y mucho más importante en mujeres embarazadas. Entonces esta toxoplasmosis obviamente ya anteriormente se estudiaba con mucha frecuencia, se tenía métodos de diagnóstico, se sabía cómo era la enfermedad, se estudiaba la enfermedad. En Bolivia, hasta los años 85, 90, no se diagnosticaba la toxoplasmosis. No se diagnosticaba. ¿Ya? Había el diagnóstico porque había los medios, pero alguna vez se sospechaba y se pedía el examen de toxoplasma. No sabíamos cómo eran las manifestaciones, no sabíamos la frecuencia, no estudiábamos, ¿se dan cuenta? Como muchas parasitosis, fasciola hepática, por ejemplo. Se estudiaba fasciola hepática, pero en las vacas, en el ganado ovino, ¿no ve? Pero en el humano, esporádicamente algún casito, los médicos de infectología diagnosticaban, hasta que hubo un grupo y dice, oye, si hay fasciola en la vaca, y el hombre es su hospedador definitivo, han empezado a estudiar y han encontrado nuestra área endémica. El grupo del doctor Aguirre y los españoles, ¿se acuerdan? Les han contado eso en fasciola hepática. Entonces ahora, fasciola hepática, ya hay que hacer diagnóstico porque sabemos que la parasitosis está en nuestro medio. Lo mismo ocurrió con Toxoplasma gondii. Se empezó a estudiar y, ¿saben? Empezamos por la cola. Empezamos a estudiar y a buscar Toxoplasma gondii en pacientes que estaban dando a luz, para ver si de alguna manera ahí se encontraba el toxoplasmosis, ¿no? Haciendo estudio de cortes en placentas. Entonces, como la placenta era un órgano que podíamos conseguir con facilidad, entonces cada parto que había placenta que mandábamos al laboratorio para que hagan estudios. Y ahí se empezó a determinar que sí, obviamente, había cuadros de toxoplasmosis en Bolivia. Y desde entonces entra, ¿no es cierto?, a formar parte del TORCH famoso para hacer diagnóstico en todas las mujeres embarazadas.
o en pacientes que tienen sintomatología por estas, son bacterias, virus y parásitos, el TORCH. Entonces hay que hacer pesquisa de esas enfermedades porque son frecuentes en nuestro medio. En cambio, para Toxocara canis o para larva migrans visceral no hay eso, no hay, ¿ya? Pero deberíamos hacer. Entonces, cuando tuve la suerte de estar allá, en Chile, como la frecuencia de la enfermedad es alta, hay perros, hay gatos, hay playa, hay arena, ¿no es cierto? Ellos ya tienen métodos de diagnóstico serológicos rápidos y sospechan, sobre todo cuando tienen cierta cantidad de eosinofilia. Ustedes saben que los parásitos siempre nos dan eosinofilia, siempre. Cualquier parásito, Ascaris, pero algunos más que otros, ¿verdad? Y cuando es persistente la eosinofilia, sin ser alta, podemos sospechar de este tipo de larvas, sin que haya sintomatología. Sin que haya, por ejemplo, en Ascaris rubricoides hay eosinofilia, ¿verdad? Hay, pero se acompaña de alguna sintomatología. ¿Qué sintomatología acompaña? El RAS, ¿se acuerdan del RAS alérgico? No, los que tienen Ascaris siempre tienen un poquito de RAS alérgico. ¿Ya? Esa es una manifestación que va acompañada a la eosinofilia en los Ascaris rubricoides. Ahora, si encontramos otra eosinofilia, puede deberse a cualquier otro parásito. Y si no hay sintomatología, con mayor razón, en nuestro medio, ¿en qué pensamos? Eosinófilos, ya puede ser Ascaris, Tichuris, hasta amebas, en amebas pensamos, ya de alambre, protozoarios. ¿Por qué? Porque eosinofilia es sinónimo de parasitosis. ¿Están de acuerdo? En nuestro medio. Allá en Chile, eosinofilia persistente sin sintomatología, ¿qué sospechan? Larva migrans visceral. Toxocarias. Yo me quedé anonadado, decía, hasta que macho he escuchado la toxocara. Es una larva migrans visceral, pero no da sintomatología. Y ellos sospechan, y mandan inmediatamente al laboratorio para hacer serología para Toxocara canis. Y el diagnóstico es positivo. Y obviamente dan tratamiento, ¿no? Pero en el 90% esta larva migrans visceral es asintomática. Y cuando tuvimos oportunidad de hacer cirugía abdominal, ¿no es cierto? Entonces hacíamos, qué sé yo, operación de trompas, miomas, todo. Mi profesor decía, vamos a ver si hay granulomas. Y veíamos, inspeccionábamos el hígado y realmente había granulomitis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad frecuente ya. Granulomas por toxocarias. Vean ustedes, es importante saber la incidencia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Ahí están las larvas, se parecen mucho a Strongyloides stercorales. Son larvas migrans, viscerales de Toxocara canis. Vamos a la patogenia. La gravedad dependerá de la cantidad de parásitos. A mayor cantidad de parásitos, mayor eosinofilia, ¿no? El órgano afectado, depende del órgano afectado, hígado, vaso. Bueno, aquí hablaba de problemas a nivel pulmonar, pero nunca yo lo he escuchado. Y además de la respuesta inmunológica del hospedador. Produce cuadros asintomáticos, subagudos y agudos. La infección sistémica es relativamente común en los humanos. Se caracteriza por qué. Cuando hay una infección, está el parásito migrando por el intestino, por algunos órganos, no hay fiebre, síntomas, si está a nivel de cavidad pulmonar, signos pulmonares, ¿no es cierto? Hepatomegalia, marcada eosinofilia e hipergamaglobulinemia. ¿No? La gamma-globulina es la que se eleva porque es una inmunoglobulina que de alguna manera va a producir cierta respuesta inmunológica frente a muchos agentes, a muchas noxas. Se presenta usualmente disminución en la agudeza visual cuando ataca la cavidad ocular, estrabismo, pseudotumor de retina, nunca he visto, infecciones severas, endoftalmitis, hemorragias retinianas, papilitis, gliidociclitis. Tal vez estos cuadros, sí, cuando se encuentran, evidentemente este tipo de patologías hay en nuestro medio, ¿no es cierto? Hay hemorragias retinianas, sobre todo en Santa Cruz.
Yo he visto mucha hemorragia retiniana, hay iridociclitis, ¿no es cierto?, inflamación del iris, que nos dice que a lo mejor sean larvas migras viscerales. Como no estudiamos y ya lo tratamos como un problema oftalmológico nomás, ¿se dan cuenta? O sea, hay mucho todavía por investigar y por estudiar. Hay arte, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Y ahora estos son cortes histológicos de algunos órganos o algunos tejidos, ¿no?, donde se encuentra la larva. Entonces hay que investigar, hay mucho para investigar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Las técnicas serológicas para detectar anticuerpos son indispensables. No hay otra forma, no hay ni radiografía, ni ecografía, ni clínica siquiera, ¿no?, porque eso es sintomático. Produce anticuerpos excretores, ¿no? Productos son usados en la técnica de ELISA para toxocariasis, con alta especificidad y buena sensibilidad. Hace detección de anticuerpos IgG, IgM e IgE, que son las que actúan superficialmente, las que no están dentro de los órganos. Western blotting, que es una prueba específica para inmunoglobulina G, para los inmunodiagnósticos de toxocariasis humana, se usa con alta sensibilidad y especificidad, evitando problemas de reactividad cruzada, es decir, de que pueda ser por otro parásito y nos dé falsos positivos, ¿no?, o falsos negativos, con sueros infectados con otras enfermedades por helmintos. Generalmente nosotros no hacemos detección del helmintiasis por serología, ¿no ven? No se hace, chicos. En el examen no les van a preguntar eso. ¿Por qué crees que no se hace diagnóstico serológico para el helmintiasis en nuestro medio? A ver, una idea. ¿Quién me puede decir? Hay antígenos, hay coproantígenos, pero no se hace. Y el profesional idóneo nunca lo va a pedir. ¿Por qué cree, señorita? Porque se encuentran las vísceras. ¿Fuerte? Porque se encuentran las vísceras. No. En general, para los helmintos, ascaris, succinar, todo lo que estamos viendo, enterobios, todos los bichitos que vamos a ver, gusanos redondos, no se hace. No se hace. ¿Por qué cree? ¿Reacciones cruzadas? A ver. ¿Por las reacciones cruzadas que puede existir? Fuerte. ¿Por las reacciones cruzadas que puede existir? No. Que nos puede dar respuestas por infecciones cruzadas, ahí lo dice. Cierto. ¿Por qué más? Porque los parásitos helmintos gastrointestinales, generalmente en el humano, ¿no es cierto?, se diagnostican fácilmente por un diagnóstico coproparasitológico. Son parásitos gastrointestinales. El 90%. ¿No ven? Entonces, ¿qué vamos a pedir en serología? Mejor le pido un examen coproparasitológico seriado, por ejemplo. O hacer un coproparasitológico con enriquecimiento, que ustedes ya han visto. Técnica de Cato, técnica de Ricci, para concentrar y ver y encontrar. Entonces el diagnóstico es súper fácil. ¿Para qué vamos a estudiar serología? Es utilizar mucha tecnología para un diagnóstico sencillo, sobre todo en nuestros parásitos que son intestinales. Cuando veamos parásitos hemotisulares, por ejemplo, que también se tienen que ver en forma directa, exámenes directos, pero sospechamos, por ejemplo, Chagas. Chagas es una enfermedad que en el tiempo ya no hay el parásito, pero sí está la respuesta inmunológica, estamos actuando. Entonces así vamos a echar mano, ¿no es cierto?, de exámenes indirectos. En este caso, es técnica del Western blotting, el Western blot, que se usa específica, altamente específico y además de alta sensibilidad para diagnosticar toxocariasis. En nuestro medio podemos hacer. Nosotros podemos comprar estos sets y empezar a estudiar para ver si realmente hay o no hay toxocariasis, pero no lo hacemos porque como son asintomáticos, a lo mejor vamos a gastar mucha tecnología y encontrar poco, pero así son los estudios son caros, ¿no? Sería una buena forma, ahí tienen un puntito para que ustedes puedan investigar, hacer trabajos, ¿no? Entonces los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? En el caso de las ursinarias brasiliensis, ¿no es cierto?,
las funcionalidades del perro del gato, caminar descalzos. Un factor de riesgo. Suelos contaminados, arenas, playas. Ten mucho cuidado. Cuando vamos al oriente, nosotros nos sacamos los zapatos y andamos descalzos. Y están en suelos contaminados y estamos sumando este factor de riesgo. Zonas tropicales y subtropicales. ¿No es cierto? No sacamos los zapatos, que nos queman los pies. Parques con gatos y perros, que hay lugares de arena, ¿no es cierto? Y casas con gatos y perros. Hay que tener mucho cuidado si el perrito no está desparasitado, si el gatito no está cuidado adecuadamente, son factores de riesgo. Solamente eso, nada más. Saber que está el perrito ahí, saber que estos animales tienen sus parásitos y que corremos el riesgo de cualquier momento agarrarnos un tipo de esta enfermedad. Más la toxocariasis, más, ¿no es cierto?, la larva migrans visceral, más, porque hay más de esos parásitos, más que los otros, más tropicales, que están por ahí. Pero además, no se olviden, son asintomáticos. Me gustaría que muchos de ustedes vayan al laboratorio y se hagan hacer un examen de hemograma completo. A ver, ¿cuántos tienen eosinofilia elevada? Para algún parásito, seguramente. Seguramente. Y eso es todo. Nada difícil. ¿Saben? Preguntas. Aquí lo que tenemos que saber es Toxocara caris, Toxocara caris. ¿No es cierto? Anquilostoma brasiliensis, Anquilostoma caris, ¿no es cierto? Brasiliensis, y que son hospedadores, nosotros somos hospedadores nada más, chicos, gracias por haber venido, por lo menos a mi clase me di más de 5. En la anterior clase habían venido 5 muchachos, 5. No es posible. Por eso ahora en la reunión nos han indicado que las clases lo que se da, hay que ya no se da papel, ya no se da tema. Ustedes graban, sacan. Los que han venido y han estudiado y tienen el tema, les va a ir bien. No solamente mi tema, ni los otros temas. Vengan a clases. Aunque no copien, porque eso lo van a encontrar en los libros, pero atiendan, vean imágenes, vean las conversaciones. Eso es importante para ti. ¿Ok? Dime. Como medida de profilaxis, ¿podría estar bien desparasitación pasiva? Claro. Uno de los para controlar, sobre todo las enfermedades, son las desparasitaciones. ¿No ven? Pero no serían efectivas, ¿Cómo? serían muy efectivas, pero no tendría mucho impacto. No, tiene, obviamente. Por ejemplo, hoy los animalitos ya de nacimiento, hay veterinarios miles. ¿Qué hace cuando uno compra un animalito o tiene un animalito? Lo primero que hace es desparasitarlo, ¿verdad? Ya, está desparasitado, decimos, pero no nos damos cuenta que cuando vamos al campo, cuando nos llevamos a otro lugar, pueden parasitarse. Pero ¿qué pasa? Hay programas de vacunación y desparasitación para animalitos. ¿Ven? Creo que 1 vez al año, 2 veces al año. Entonces vengan, traigan a su perrito. De esa manera están no solamente vacunando, sino también desparasitando. Más la vacunación que la desparasitación, ¿no? Ahora hay vacuna para la rabia, hay vacuna para la gripe perruna, no sé, creo que hay una vacuna que tiene 5 para 5 agentes patógenos. Entonces hay que cumplir con eso. Y como medida de control, andar con sandalias. Sí, eso es una medida de control, sobre todo en lugares donde hay arenales, donde sabemos que hay defecación al medio ambiente, aunque es un poco difícil, te diré. Porque a quién no le gusta andar descalzo en la arena, y más en la playa. Cuando uno está en la playa no va a estar con chancletes ni con zapatos, ¿no ve? Uno va a estar andando así. Donde hay perritos, ustedes van a ver, cuando viajen alguna vez, vean una playa, vayan a Copacabana sin ir lejos. Vayan a la playa, harto perro. Vayan más allá, defecación. Nadie limpia, no hay educación, no hay eso. En otras playas, por ejemplo, en el Caribe, por ejemplo, no permiten perros en la playa. No permiten. Precisamente por eso. Para cuidar el ciclo. Pero tú sales de la playa, te vas más a los bosques, pues ahí vas a encontrar cualquier cantidad de perros. Siempre va a haber un lugar donde contaminarse. El parásito siempre va a buscar los medios para ir a contaminar a otro hospedador. No se olviden que los parásitos tienen que vivir, sobrevivir y reproducirse.
No pueden matar a su hospedador porque si no perecen, ¿no? Entonces siempre va a haber el medio, chicos. Yo les digo, nosotros siempre estamos parasitados por uno u otro parásito. Yo les aseguro, háganse estudios y van a encontrar, aunque sea un parásito, aunque sea saprofítico, aunque sea que no hace daño, ¿no es cierto? Y ojalá que dentro de poco se pueda estudiar la toxocariasis, porque yo he visto en Chile es muy frecuente. Y los clínicos diagnostican eosinofilia, no hay sintomatología. Toxocara le meten así, no sé, por descarte. Como nosotros, por ejemplo, chicos, van a aprender esto. Cuando tengan un paciente que tiene fiebre, malestar, pucha, les duele el estomaguito, no saben qué es, puede ser un parásito, una bacteria, por descarte, siempre piensen en salmonelosis. Les estoy enseñando. Siempre. ¿Por qué? Porque en nuestro medio es frecuente. Por descarte pidan una prueba para salmonelosis, les va a dar positivo. Ya qué buen médico ese me ha diagnosticado. Y van a ver. Ahora, si van, por ejemplo, al altiplano, si van a zonas mineras y ven a una persona que está delgada, tosiendo, empieza a toser, por descarte, ¿qué le vas a diagnosticar? A ver, correcto. ¿Por qué? Porque es un medio tuberculoso nuestro medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, por descarte, nomás ya. A ver, ¿qué podrá ser? No voy a descartar todo, pero le voy a meter tuberculosis y le van a chuntar. Aquí la gente no, salmonelos, le van a chuntar, seguro. Es más, las personas jóvenes que no tienen baño, o se van a cualquier bañito a hacer pipí, o sea, les duele bien los riñoncitos, les duele el orinar, es cherichacol, así. De entrada pónganle, ni siquiera para pedir un cultivo. Es cherichacol, seguro que hay contaminación fecal ahí, ¿no? El 99.9%. El 1% se estafilococo, otro bacteria, porque son cosas, enfermedades frecuentes. ¿Ya? Muy bien, chicos, gracias.